Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en que vean este video. Los saludamos una vez más. Un gusto que estén aquí con nosotros. Y bueno, vamos a saludar pues a nuestro equipo. En primer lugar, Alfonso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A nuestros compañeros detrás de cámara, Manuel, Edgar, a nuestras becarias, a Ana, a Brenda. Y vamos a iniciar hoy con una entrevista. Pero antes quiero mencionar, pedirles a todos nuestros visitantes, a quienes están viéndonos, es que nos apoyen dándonos sus likes, suscribiéndose a nuestros canales, en fin, apoyando este trabajo que hacemos en aras de la difusión de la historia marítima de Acapulco y bueno, lo que está relacionado con ella, ¿no? Hoy en día, el día de hoy vamos a presentar, como ustedes saben, nosotros cada 3, 4 programas tenemos un invitado, alguien destacado en Acapulco por su trabajo cercano al mar, por su trabajo en torno a la historia de Acapulco, por el trabajo, en este caso, como el día de hoy, por su trabajo en torno a la conservación, a la ecología en Acapulco, es decir, a los proyectos sustentables que se puedan desarrollar aquí en el puerto. Entonces, es un gusto para mí presentar a un viejo amigo nuestro, porque desde hace mucho tiempo nos conocemos. Cierto. Cuando empezamos apenas, hace 20 y tantos años con el Museo Naval, ahí andábamos compartiendo, recuerdo que compartíamos entrevistas en la radio, en la tele, en fin. Con ustedes el arquitecto Domitilo Soto, que se ha destacado, repito, por su preocupación y por su trabajo por la preservación y la conservación del medio ambiente aquí en Acapulco. Yo tengo su currículum completo. ¿Perdón? Tengo su currículum completo, lo voy a... Ah, bueno, sí, entonces, Sí. Perfecto, adelante una vez, Dice, sin más, para que Alfonso lea su... Domitilo Soto González, arquitecto urbanista egresado de la Universidad Pueblo, primera generación de la Universidad Autónoma de Guerrero, maestría internacional por la OEA en planeación y desarrollo en la Universidad de Guadalajara y Morelos. Diplomado en medio ambiente, diplomado en urbanismo, cursos lingüísticos y capacitación. Fue subdirector de protección civil, subsecretario de desarrollo urbano en Acapulco, jefe del departamento de ecología, asesor y consultor ambiental. Y también es activista, ¿no? El creador de la primera ventana ecológica Papagayo, que luego quizá a ver si nos podemos detener en eso. Y hoy en día está gestionando el parque, ¿no? De la Ceiba del Amor por Acapulco. Sí, debajo del puente Bicentenario. Sí. Bueno, En palabras gracias. sencillas, ¿no? Bueno, así. Bueno, rápido. pues sí, muchas gracias, un saludo, es un placer estar aquí en el Museo Naval de Acapulco de nuestros amigos Alfonso y del maestro Marcelo, que es verdaderamente un proyecto muy interesante para Acapulco y rescatar la historia y la identidad de esta ciudad turística. A ver, Domitilo, entonces vamos a empezar por el principio, que Sí. es el lugar natural donde empiezan todas las cosas, Eco. como dicen, ¿no? Ujú. A ver, ¿cómo ves tú la situación ambiental, ecológica de Acapulco? Es decir, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Tenemos problemas? ¿No tenemos problemas? ¿Cuál es tu evaluación entonces, para entrar en materia, ¿no? Sí, cómo no. Sobre este asunto. Desde luego, bueno, pues como ya me he dado la oportunidad de conocer todos los videos que han compartido ustedes del Museo Naval y la historia que tenemos de Acapulco, pues lamentablemente, como se dice, ¿verdad? En italiano va en decreciendo el deterioro ambiental en esta ciudad y puerto de Acapulco, un lugar verdaderamente hermoso, paradisíaco, donde se tiene una cordillera de lo que es el Parque El Veladero, en donde había, digamos, animales selváticos como venados y todo eso, pues se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido deforestando, ha ido en reducción cada día más, y entonces pues estamos teniendo, en lugar de tener un lugar paradisíaco, estamos teniendo una selva, pero una selva de concreto, digamos, en el desarrollo urbano anárquico. Yo diría que, para empezar, pues lamentablemente nuestra ciudad y puerto de Acapulco pues
ha nacido desde el despojo, ¿no? Porque muchos conocemos la historia. ¿Cuál fue el primer despojo? Cuando los yopes despojaron, ¿verdad? Los aztecas despojaron a los yopes de este lugar, y a partir de ahí pues empieza una serie de desarrollo histórico en esta ciudad, en donde pues el crecimiento no ha sido ordenado, no ha sido debidamente respetado. Fíjate que por ejemplo en Costa Rica, que es un lugar muy bonito, pues de la América estamos hablando, pues hay un gran respeto al medio ambiente y es un gran atractivo turístico, ¿no? Acapulco, pues yo creo que debemos de conformar y de reinventar la preservación y el medio ambiente. Quiero comentarte algo que un paisano tuyo, el arquitecto Néstor Cortés Cecollos, fue el que me indujo el sentido ambiental por una materia de bioclima y diseño, y la parte histórica, pues Marenés Mombelli Pierini, verdad que le mando un saludo, y está ya reposando. Son dos argentinos muy fabulosos en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo que me dieron la pauta para la historia y para el medio ambiente, y sobre todo la sensibilidad del urbanismo y para entenderlo en la ciudad en la que estamos, ¿no? Entonces, eso es lo que podría de entrada decir, que pues Acapulco yo creo que tiene la gran necesidad, ¿verdad?, de ir reforestándose, ¿no? Y de ir preservando el medio ambiente, porque es lo que podemos ofertar, independientemente de que tenemos un gran paisaje hermoso de la bahía, que ese es inigualable. Yo he estado en varias bahías, he estado en la bahía de Nápoles, he estado en otros lugares turísticos de Europa, y pues indudablemente como Acapulco, ¿verdad? Ahora lo compruebo, Acapulco es verdaderamente maravilloso. Sí. Sí. Para poner en contexto, Domitilo, mira, Sí. ¿Cuál es la situación de Acapulco en este tema respecto de otras ciudades o del resto del país? ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Sabemos que en otros lugares, por ejemplo, el caso de la Sierra Norte de Puebla, en donde la gente paró una serie de proyectos precisamente para proteger el ambiente, proyectos mineros, las protestas de los pueblos originarios de la zona de San Luis, allá de San Luis Potosí, que también pararon, están intentando parar explotaciones mineras. En fin, ¿cuál es la situación comparativamente hablando, verdad, de Acapulco respecto del país, es decir, a otras ciudades, otras regiones? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál es? Bueno, pues lamentablemente no se ha escuchado, no se ha hecho respetar las voces de la sociedad civil, de los ciudadanos, de los ambientalistas, porque si sabemos que allá por la década de los 70s se decretó ya el Parque El Veladero. Sin embargo, pues se han ido construyendo varios desarrollos habitacionales, y propiamente con la misma autoridad, porque allá hay unidades habitacionales de la Marina, se han estado trazando algunas vialidades, hay protestas, ¿no?, de ciudadanos ambientalistas y de la sociedad civil que no se han respetado, y ese plano de lo que es la línea isobárica, vuelvo a repetir, del Parque El Veladero, pues no se ha respetado. Cada día se va acortando cada día más, ¿no? Y entonces pues eso es lamentable. Ahorita lo que acabamos de pasar es de que, por ejemplo, cuando los ciudadanos estábamos pretendiendo hacer respetar lo que es el Jardín del Puerto, lo poco que teníamos, porque el jardín, digamos, era desde el Parque de la Reina hasta el Malecón, esa área verde históricamente se ha ido reduciendo con la construcción del descarga digamos, para los automóviles y todo, quedó un pequeño espacio, y en ese espacio donde había unos locales que ya no eran funcionales, pues pensábamos que se iba a demoler para poder tener un jardín. Me dices, digamos, en algunos lugares que yo he visitado, digamos, en la Ciudad de México propiamente, pues se está tratando de respetar el medio ambiente, se está tratando de generar un microclima, y es lo que tendríamos que hacer aquí.
Fíjate que, por ejemplo, en algunos lugares de Europa, por ejemplo, hay varios jardines ingleses que se promueven para que la gente disfrute el esparcimiento, ¿no?, del área ecológica. Estuvimos en el jardín de Ginebra, Suiza, el jardín inglés en Alemania, ¿no? Y la gente disfruta propiamente un espacio verde para poder estar en contacto con la naturaleza. Es decir, no es como en el Parque Papagayo que hay comercios y todo, no, son espacios propiamente verdes, ¿no?, que se disfrutan. Yo creo que hace falta mucho por hacer. Estamos viendo que hay toda la intención de renovar Acapulco. Quiero comentarte que yo estoy promoviendo y gestionando socialmente un elemento simbólico, emblemático, ¿verdad?, que es la ceiba del amor por Acapulco, que ha sido aprobado ya por el Cabildo. Es un árbol que está en medio, en la bifurcación del puente bicentenario en la avenida Cuauhtémoc, y lo que pretendemos es que si se respeta un árbol, podríamos respetar la mayor parte de los árboles de la ciudad. Un árbol es como una mascota, como un animal, como un gato, como un perro. Hay que recortarle en su follaje, hay que cuidar sus raíces. La gente que vemos que, por ejemplo, ve que ya levantó 10 centímetros de banqueta, pues ya quitan un árbol. La CFE los mutila, es decir, no hay una cultura. Fíjate que, por ejemplo, en París tuve la oportunidad de ver un anuncio que me sorprendió mucho. Es que dice: convocamos a la ciudadanía a restituir este árbol, un árbol que se había muerto por las plagas, y estaba el gobierno invitando a la gente a participar a restituirlo, ¿sí? Aquí pues no hay eso. Entonces estamos en una selva de concreto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los árboles que hay en las vialidades, en las viviendas? De manera particular se tienen que ir respetando, ¿verdad?, para generar el microclima. Pues ahora con el calentamiento global es muy complicado. Yo creo que hace falta mucho por hacer en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la ecología de la ciudad, estimado. Entonces, señor Domitilo, si, por ejemplo, ahorita después de Otis, ¿no ve que se volaron muchos árboles, ¿no? Con la reforestación y todo esto, se vuelve a tener lo que usted menciona, el microclima. Por ejemplo, yo recuerdo mucho Vallarta, y Vallarta es muy verde, casi a cualquier lugar a donde va, porque es como si Vallarta fuera, ¿no?, el Zócalo de Acapulco, y se va moviendo una celiciata, y cada vez cuando se aleja es más verde, y todavía hay mucho más animales y vegetación, y muchas de las ofertas turísticas es ir a conocer eso, ¿no? Cómo es le dicen turismo de aventura, si no me equivoco, ¿no? Y aquí en Acapulco, creo que fuera de la Roqueta y ir a escalar, bueno, al senderismo. Ya no suben al veladero. Bueno, yo nunca he subido, ni siquiera sé por dónde se sube al veladero. Pues hay diferentes lugares. Está por el centro, creo que se llama Nuevo Centro de Población, por esa parte. Hay otra que es por Carabalí, pero resulta un poco riesgoso. Para poder hacer senderismo, primeramente se debe de garantizar la seguridad de los ciudadanos, de establecer señaléticas. Y, por ejemplo, algo que no existe aquí, que hemos visto en nuestras ciudades históricas o desarrolladas o ambientalmente respetables, es que, por ejemplo, toda la cordillera del Parque El Veladero debe de haber un mapa donde se especifique las alturas, donde se especifique el sendero, la comunicación de un punto a otro. Eso está establecido en las ciudades desarrolladas, digamos, propiamente de Europa. Tuve la oportunidad de hacer senderismo, de recorrer todo lo que son las montañas, la parte alta de los Alpes en Italia, en Suiza, en Austria, en Alemania, en Polonia, y todos están comunicados, ¿sí? Es decir, hay un mapa, y eso lo promueve incluso los bancos. La iniciativa privada promueve esos mapas que debería de haber, ¿no? Entonces, el senderismo en la Roqueta verdaderamente sería excepcional y formidable, ¿verdad? Garantizar la seguridad y que la gente lo haga, que circule. ¿Por qué? Porque propiamente el senderismo te ayuda físicamente en todos los sentidos. Primero es en contacto, conectarte con la naturaleza, y segundo es una cuestión física, ¿sí? Natural. Por ejemplo, en Suiza hay lugares, hay senderos donde tú tienes obligadamente que caminar. Tú no puedes caminar por las vialidades principales si te
ve la autoridad, la policía, te da la multa. Tú tienes que caminar por los senderos, ¿sí? Entonces, aquí en Acapulco habría que establecer un buen proyecto de senderismo, sobre todo en el Parque El Veladero, garantizando la seguridad, ¿no? Y tendríamos, hay fauna selvática, hermosa, bonita, ¿no? Lamentablemente el Parque Papagayo está sobresaturado de lo que son las iguanas, que esas iguanas deberían de estar en el Parque El Veladero, que hubiera un iguanario. Ya hicimos la propuesta a la alcaldía, pero no nos escucharon. Esas iguanas, por ejemplo, comenzaron a reproducirse más a raíz de después de Otis. Sí, después de Otis. Y anteriormente había una sobrepoblación de venados también, pero esos desaparecieron. No sé dónde fueron a parar. ¿Quién se los comió? No, según se los llevaron a Xochilpan, ¿no? El zoológico de allá. Algunos sí. Algunos. Y también otra duda. Sí. ¿Usted sabe si existe como que un registro de flora y fauna endémica de Acapulco? Anteriormente existe un padrón de árboles, que son más de 30 árboles protegidos en la ciudad, ¿sí? Entonces tú puedes observar, por ejemplo, algunos árboles de amate, de ceibas, de parotas, de robles, desde Caleta hasta la base naval. Había algunos que digamos, ya los eliminaron, les echaron aceite, ¿no? Los quemaron, como un amate que está aquí cerca del Zócalo. Aquí había una ceiba aquí en las 7 esquinas, ¿no? Entonces, y estaban los árboles naturales de aquí, propiamente del lugar, hasta frutales, por ejemplo, la parada del tamarindo, ¿no? O la parada del guayabo, ¿no? Entonces había una cantidad de árboles frutales propios tropicales del lugar, como el amarañón, el tamarindo, el chico zapote, ¿no? Hay árboles nanchis, ¿no? Ahora estamos viendo en este pequeño espacio que hicieron de la comunicación de aquí del museo al Zócalo, que colocaron unos nanchis. Tienen que ser protegidos, debidamente cuidados y podados, ¿no? Para que tenga un verdadero desarrollo. Lo decía, en las ciudades ambientales, un arbolito se va cuidando como si se cuida una mascota. Una vez, está atentos. Es una anécdota, ¿no? Sí. Una vez cuando estaban arreglando la calle, yo les dije a los de la calle que dejaran los espacios para poner los árboles. Sí. Y una vecina salió a decirme, que en la Ciudad de México metían a la cárcel a la gente que sembraba árboles en la calle. Vaya. Digo, sí, que van a meter al bote. Y digo, pues sí, de una vez. Es la falta de información. Vuelvo a repetir, un árbol urbano es un árbol que debe tener mucho cuidado, porque digamos, si queremos preservar un árbol, un amate de barranca, por ejemplo, eso tiene una enorme cantidad de fibras que afecta los ductos de los drenajes, de la fibra óptica, etcétera. Hay otros que no tanto, entonces hay que estar atentos. Y para protegerlo de sus raíces, pues vas a meterle 30, 40 centímetros de espesor de concreto y no 10, porque si dice, 10, ya lo voy a quitar porque lo voy a eliminar. No, entonces debemos... No hay árboles propios para que no lo mantengan. Exactamente. Hubo en algún momento una arborización de ficus, pero estos ficus eran traídos de otros estados, me parece que de Nayarit, y se generó una enorme plaga que ahora pues ya desaparecieron, ¿no? Entonces lo que hace falta en Acapulco, estoy hablando de la ceiba, porque esta ceiba es ancestral. Yo aquí vine a recoger un plano que me dieron la información. No, sí, las ceibas, pues esas duran hasta 400 años. Entonces me dice, no, hay un mapa en donde están amarrados los galeones de los árboles. Y digo, no, pues era de la ceiba. Y entonces ahí lo tengo el mapa, pues de verdad, porque son árboles emblemáticos. Entonces, es lo que vamos a estar proyectando y preservando, como ustedes han dicho en sus digamos, en su información, en los videos, que es lo que tenemos que hacer en Acapulco, recuperar la identidad, el sentido de pertenencia, ¿verdad? Y sobre todo, parte histórica. Por ejemplo, lo que usted menciona, ¿no? Sí. Que en ciertos lugares de Europa la gente sale a las áreas verdes a estar ahí, a pasar el día, no a consumir. Yo creo que no solamente es el hecho de que existan las áreas verdes, sino también es el hecho de que el gobierno de la ciudad se preocupe por el bienestar de la población que la habita. ¿A qué es a lo que me refiero? Ellos lo pueden hacer muchas veces porque tienen el tiempo libre, ¿no? No en vano en España está la hora de la siesta, ¿no? Sí. Sí, después de las 3 por el calor y se pueden ir a sentar, ¿no? A tomar el fresco. Sí. En Acapulco la gente realmente ha quedado de lado durante muchísimo tiempo y no existe esta preocupación por parte, ¿no? desde
quizá desde la fundación del propio Acapulco moderno, porque los propios acapulqueños tengan tiempo libre, ¿no? Puedan salir a esparcirse. La mayor parte de la gente que hemos entrevistado, por ejemplo, en la calle, dice que trabaja mucho. Dice, yo no voy a la playa o al parque porque todo el día estoy chambeando, y si voy es cuando termino de chambear y ya. Y yo creo que a eso es lo que voy. No solamente es el hecho de que existan las áreas verdes, sino que también la ciudad se preocupe por el bienestar de sus habitantes. O en ese sentido, como usted me menciona, la cuestión de la seguridad, ¿no? Yo nunca he subido al Veladero, yo nunca he subido a Palma Sola, y todas las referencias que tengo de subir allá son negativas. Nadie me recomienda ir, ¿no? En realidad. Entonces, no es exactamente como que, por ejemplo, ¿no? Si hay una generación de distancia, que mis amigos o mis contemporáneos digan, no, vamos para allá. No. Quizá hay algunos que sí, pero otros no. Pero a lo que voy es eso. No solamente es el hecho que existen las áreas verdes, deben de existir, ¿no? Y se debe de pensar y procurar en ellas, pero también es parte de una visión global. Quizá lo mencionó alguna vez, ¿no? Usted, maestro Marcelo, una visión de Estado respecto a sus ciudadanos. Sí, bueno, ahorita que comentaste de los árboles, me viene a la memoria una pequeña anécdota. En una ocasión, conversando con un gran amigo que nos ayudó mucho aquí en el museo, ya falleció, ya se nos adelantó, y entonces yo le comenté en esa conversación que estaba yo pues bastante indignado porque habían remodelado la glorieta de Costa Sur y se llevaron de corbata pues prácticamente todos los árboles que había unos árboles hermosos, sí. Había una sombra magnífica ahí. Sí. Luego lo recuerdo muy bien porque en esas épocas el museo estaba por la zona de Costa Sur. Y entonces, hablando de esto, le digo, pero ¿cómo es posible? Le digo a mi amigo, ¿no? ¿Cómo es posible que hagan esto y que acaben con los árboles? Y se me quedó viendo con una cara con una mirada que reflejaba, más bien dicho, que expresaba algo así como, qué ingenuo eres, Marcelo. Algo así, porque en ese momento me dijo, mira, Marcelo, sobre ese asunto, hay que tener en cuenta que el negocio es vender cemento. Y entonces, ante eso, pues, no hay árbol que resista. Ese es decir, el desarrollo, el desarrollo desbocado, incontrolado de las edificaciones, del proceso urbano, está acabando con todo esto. Ha acabado con todo esto. Y la mejor expresión, bueno, yo recuerdo muy bien esa expresión que me pareció sensacional, es que el asunto es vender cemento. Así de claro y de cruel, inclusive. Sí. Por ejemplo, señor Domitilo, cuando la encontramos ahí en la Ceiba, yo siempre he pasado no por ahí, pero yo nunca me había preguntado hasta que usted lo mencionó, que quería hacer el parque, bueno, ¿y por qué desde el principio toda la parte de abajo del puente Bicentenario no se planteó como un parque urbano? Claro. ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Nunca me había preguntado hasta que el señor Domitilo dijo, ¿no?, que querían hacer el parque ahí. Digo, pues estaría genial, porque son espacios muertos. Sí. No hay nadie ahí más que pues homeless, ¿no? Que estaban. Sí, mira, primero con lo que comenta Marcelo, dentro de esta última etapa de activismo que he tenido, me puse a defender el Zócalo de Acapulco para preservar el kiosco, que era, digamos, rústico, ¿no?, propio de la zona tradicional, pero además iba conjuntamente para defender todos los árboles del Zócalo, porque un día pasé por ahí y vi una lona donde estaba completamente árido, era una plancha de concreto, y yo me espanté, me impactó tanto que a partir de ahí puse una mesa de receptora de firmas con algunos compañeros, Mónica Corazón, Jorge Batani, algunos otros acapulqueños, para preservar el Zócalo, porque querían quitar todos los árboles. ¿Qué sucede? Que lamentablemente en el desarrollo urbano no se antepone primeramente el plan ambiental. Ese debería ser el patrón, claro, de conducta del plan urbano. Entonces el plan urbano, ¿qué es lo que se pretende? Entre más construcción hay, pues hay más fuentes de trabajo en el concreto, toda la industria de la construcción engloban todo eso, pero debe de ser un
equilibrio. Entonces, ¿qué sucedió en el Zócalo? El Zócalo quedó completamente árido en un proyecto minimalista, de que sea todo mínimamente verde y que sea todo de concreto, ¿no? Entonces, ese es un grave error que deberíamos de revertir. Es decir, debemos de anteponer la parte ambiental, ecológica, ¿sí? E ir equilibrando con la parte de la construcción del desarrollo urbano. No es que yo me niegue a eso, yo he trabajado en obras de construcción, ¿no? Etcétera. Pero hay que equilibrarlo. Y lo que tú comentabas, esto es muy cierto. ¿Qué sucede? Que lamentablemente algunos camellones centrales en la ciudad, por ejemplo, el mercado central del Tianguis, esos camellones están invadidos ya por construcciones, incluso hasta por la misma autoridad, porque ahí está la central de bomberos en el camellón que comunica a la Progreso, y a partir de ahí está todo construido, en lugar de que vayamos en los camellones centrales recuperando las áreas verdes, porque es lo que equilibra y lo que, vuelvo a repetir, genera el microclima, ¿no? Entonces, nosotros hay que apostarle al equilibrio ecológico, ¿no? Entonces, eso es mi comentario. Sí, Marcelo. sí. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, bueno, se me pasó comentar que en México tenemos proyectos exitosos en este aspecto, como por ejemplo, uno de los más connotados ahora, el lago de Texcoco. La recuperación de toda esa zona a raíz de la cancelación del aeropuerto que se iba a hacer ahí, y que hoy en día, bueno, hasta pelícanos hay ahí. Yo no sabía, yo no sé si ustedes sabían, yo no sabía que los pelícanos andaban tierra adentro. Yo siempre he relacionado a los pelícanos con el mar, pero no, resulta que ahí llegan pelícanos. Entonces ha sido una maravilla eso. Ahora bien, pero hay una cuestión que te quiero preguntar. Mira, yo he tenido relación con amigos, inclusive colegas míos de la Universidad Autónoma de Guerrero, europeos, alemanes, franceses, y en alguna ocasión, hablando de esto, entre otras muchas otras cosas de las que hablábamos, ellos me comentaban por qué estaban en América, es decir, por qué habían venido aquí a América, concretamente a México, pues a trabajar, por ejemplo, alemán Wolfgang Schmidt vino a terminar su tesis de doctorado, ¿no?, en economía, y me decían que ellos estaban un poco cansados. Claro, habría que ver la notación política de ellos, pero bueno, pero que estaban asombrados y admirados, y que amaban América y a México en particular, porque resulta, ahora que hay un ruido terrible, porque resulta que en Europa, según ellos, sí, tú puedes caminar por los bosques, así como mencionas tú, pero ¿qué pasa? Todo está señalizado. Sí. Todos son caminos, camine por aquí, no vaya por allá, siéntese aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso lo interpretaban ellos, tal vez en una concepción un tanto anarquista, ¿no?, por así decirlo, pero que eso era limitante y que eso no existía aquí en América. Otro ejemplo fue cuando estuvo aquí la expedición de Olivier Pitras en 2008. ¿Te acuerdas cuando vino Olivier? Sí. Que nos decía cuando lo llevamos al canal Meándrico, Sí, bueno, tú que fuimos exacto. ahí, que él decía precisamente lo mismo, es decir, cuiden esto, Claro. porque esto ya en Europa no existe. Claro. O sea, esta idea de la naturaleza prácticamente intocada, ¿no?, virgen, por así decirlo, dice, esto allá ya no hay. Entonces, cuiden esto porque se van a quedar sin eso y lo van a lamentar. Sí. Entonces, ¿cómo conciliar esta cuestión? Porque no es una cuestión importante desde mi punto de vista. Es decir, sí, preservemos la naturaleza, ordenemos el bosque, por así decirlo, el caso del veladero, pero ¿hasta qué punto eso no puede llegar a inhibir una concepción un tanto libertaria, si tú quieres, o si me permiten la expresión, una concepción libertaria de la relación del hombre con la naturaleza? Es decir, no en el ordenar aquí, poner, no, es que ahí haz tu carne asada, bueno, lo mismo, ¿no? Claro, la basura en su lugar, etcétera, etcétera, pero con un orden realmente a veces draconiano, en el caso de Europa. No sé si tú viviste eso. Sí, tienes toda la razón. Es decir, habría que buscar la manera de cómo hacerlo con un poco de libertad, pero también con un poco de orden. Lamentablemente sí, en Europa se llega a la exageración, que tú, por ejemplo,
para ir a un lugar del bosque, tú debes llegar a un cierto límite. Si tú llegas de ahí de ese límite, aunque sea una vialidad comunicativa, si avanzas, pues ya es una infracción. Ya es una multa. ¿Por qué? Porque son lugares donde tú ya no puedes acceder, ¿no? Y en cambio, aquí en Acapulco, pues es un poco más libre, ¿no? Lo que sucede en Europa es que, por ejemplo, los suizos, ¿no? Son tan ordenados y está todo tan perfecto que se aburren. Sí, sí. Y nosotros... Eso es lo que decían. Sí, se aburren. Entonces nosotros acá, pues es como un poco más abierto, más libre, ¿no? Etcétera. Y eso es lo que muchas veces ellos vienen a disfrutar de esa libertad. En Alemania también. En Alemania son demasiado estrictos, ¿no? En todo eso. Pero volviendo a eso, yo no quiero perder la oportunidad porque quiero comentar algo, Alfonso, que te comenté. Fuimos unos principales creadores de la primera ventana ecológica en Acapulco. Sí. Es muy importante señalar, porque eso lo tengo que dejar muy claro, difundirlo. Estuvimos defendiendo enfrente del Parque El Papagayo porque ahí pretendían hacer una construcción de unos baños y tapar todo ese lugar enfrente del Parque El Papagayo donde está esta bandera. A partir de ahí surgieron 8 ventanas ecológicas, es decir, la ventana del Papagayo, la ventana ecológica de Tamarindo, la ventana ecológica de lo que es el Malecón, ventana ecológica de Caleta y Caletilla, ventana ecológica de La Quebrada, ventana ecológica desde Mocimba hasta Pie de la Cuesta, la ventana ecológica de La Condesa y la ventana ecológica de la base naval, y yendo por la escénica hasta Puerto Marqués. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos tenemos que preservar la vista al mar, porque la gente que viene aquí viene a ver el mar, es decir, ya no se pueden realizar construcciones, en el caso de la escénica, por encima de la carpeta asfáltica. Sin embargo, vuelvo a repetir, los que hacen primeramente eso, pues son las autoridades. Vemos ahí en la Marina cómo construyó una barda, donde ahora ya no se puede ver cuando llega el buque Cuauhtémoc. Antes se observaba ahí el buque Cuauhtémoc, ¿no? Y así van tapando algunos espacios, ¿no? En Pie de la Cuesta, etcétera. Y eso es muy importante, que la autoridad, ¿verdad?, promueva todo eso. Algo que me llama mucho la atención en todas las entrevistas que hace Alfonso, que es muy importante, es muy necesario establecer la señalética turística, ¿sí? Como existe en Europa, debe de existirse para que se promuevan los centros históricos, los museos, los atractivos que hay en este lugar, ¿no? En todas las ciudades allá, yo recuerdo mucho, tú vas a... Sí. Lo primero cuando llegas es buscar dónde está el módulo de información y te llenan así de folletos. Yo me trajo un montón. No te lo recuerdo. Pues, sí, pero además... además hay la señalética que es color café marrón, que te enseña un lugar está como a 2 kilómetros, dice, de aquí, el museo. Y te lleva otra flecha a otro medio kilómetro y te lleva hasta que llegas a tal lugar, ¿no? Sí. Entonces eso te va conduciendo, ¿no? Y eso es lo que hace falta aquí en Te quería preguntar, ¿y no sabes si esta zona de aquí hacia el fuerte es ventana ecológica también? Lo que es la parte de enfrente, vuelvo a repetir, desde lo que es, digamos, el Parque de la Reina, del Parque de la Reina hasta Caleta, pues Manzanillo, todo eso enfrente. No, la ventana ecológica son las que están sobre la vialidad de la costera, que se vea el mar, hacia el mar. Paramento al mar, atrás, pues no, lamentablemente aquí, pues ustedes lo saben, los historiadores, la gente que es culta lo sabe. Acapulco, pues se construyó con alemán, ¿verdad? Toda la barrera, desde lo que es ahora el Hotel Cristal, el Hotel Cristal hasta la base naval, pues una barrera de condominios y hoteles, ya no se ve nada ahí. Pues la regó Miguel Alemán, ¿no? Tiene una estatua allá. Y por eso pusieron la estatua del otro lado en el Princess. Sí, pero eso tiene que ver con algo que tú mencionaste al principio de esta entrevista, con el despojo. El despojo. Porque una de las características que nosotros hemos señalado en torno al desarrollo alemanista de Acapulco es que se basó en gran medida en el despojo. Los ejidos de allá de Cacos, en fin, una y otra vez, hazte a un lado porque tengo que hacer mi hotel, quítate para allá porque va al campo de golf, etcétera. Y así ha sido.
Y eso como resultado es lo que acaba de mencionar, que tenemos un muro de concreto desde el Hotel Cristal, o sea, de la avenida Wilfrido Macié hasta Icacos. Sí, allá por la década de los 30 o los 40, pues me hablo un poquito del urbanismo de Acapulco, pues se crearon, ¿verdad? Digamos, el ejido de La Poza, donde era la hacienda del Potrero, ¿verdad? Que era muy bonito. A partir de ahí, los demás ejidos, el ejido de Llano Largo, el ejido de Las Cruces, el ejido de La Garita, ¿no? El ejido de Santa Cruz, el ejido de La Jardín, el ejido de Pie de la Cuesta. Y entre el ejido de La Garita y el ejido de Santa Cruz hubo un espacio que es donde hubo una invasión, ¿verdad? Y despojo por parte en aquel tiempo del rey Lopitos, y Acapulco se ha creado un desarrollo de invasiones, de anarquía, donde también pues se invaden los andadores, ¿no? Los andadores públicos que se comunican a la playa. De hecho, ¿no? Hay una cosa ahí que yo le quería preguntar. Yo no sabía. Sí. Que hay muchas partes, las calles que están casi a pie de costera, la parte de hacia atrás, antes de llegar a Cuauhtémoc, tienen andadores muchas veces, y esos andadores fueron tomados por las casas o por las escuelas o los lugares, ¿no? Que están ahí, por los predios. Pero son un montón de andadores que ya no son andadores porque la gente los tomó y lo hizo parte de su terreno. Le quería preguntar una cosa, señor Domitilo. Las áreas naturales protegidas, ¿el Veladero es una? Sí, área natural protegida por parte del gobierno federal. ¿Eso qué implica? ¿Que la gente no puede ir o que no puede habitar? No, área natural protegida es porque hay una poligonal, hay unas líneas isobáricas, ¿no? En donde se determina el área donde ya no puede avanzar la mancha urbana. Okay. Recuerden que cuando se hizo el desarrollo urbano anárquico, empezó a crecer la mancha arriba, de habitaciones hacia arriba, y entonces en la época de Rubén Figueroa dijeron, no, pues basta, hasta aquí llegamos, porque el pretexto era de que se iba a contaminar la bahía, sino que no hay un control del urbanismo, y fue como que después de los 70, se crea Renacimiento, se crea La Zapata, y ahora tenemos dos Acapulcos, ¿no? El Acapulco del anfiteatro, ¿verdad? Y el Acapulco popular, ¿no? Que es la parte... La suburbana. La suburbana es donde está el potencial económico, ¿no? Sí. Es decir, tenemos diferentes Acapulcos, y en términos de turismo, pues también ha habido muchos Acapulcos. El Acapulco tradicional, el Acapulco dorado, ¿no? El Acapulco diamante, y de ahí en adelante... Ya se acabó porque estamos en San Marcos, ¿no? Ya casi hay poco crecimiento turístico, y se ha ido devastando ambientalmente y urbanísticamente y turísticamente, se ha ido devastando Acapulco. Así es. ¿No? De hecho, esta lamentable, cuestión, ¿no? De que hay varios Acapulcos, si la zona del anfiteatro tiene deficiencias, la zona suburbana es peor todavía, o sea, realmente... Sí. Cuando las inundaciones, todas esas cuestiones de Otis y del medio ambiente pegan mucho más en esa zona que aquí. Mucha gente comenta que cuando fue el huracán Otis, que pensaron que ya había acabado todo, y luego vino la inundación. Y que así, de poquito, casi hasta el segundo piso, ¿no? Que llegó, pero todo está en la parte de allá, ¿no? En el anfiteatro. Le quería preguntar, entonces, en México no existe como tal un reglamento, ¿no? Alguna ley que prohíba acceder a ciertos lugares naturales. No, sí se puede acceder, indudablemente, o sea... No, pero que se puedan prohibir que los humanos o que los seres humanos vayan. Que no puedan acceder. Ajá. Pues hasta donde yo sé, solamente se protege para preservar el bosque, ¿no? Pero no para decir, no puedes entrar, porque pues finalmente son las federales, sí, ¿no? Porque... Lo que mencionaba, ¿no? Que sí, yo comparto esta perspectiva de que en Europa pues todo está señalizado, y hasta que la naturaleza, por decirse, está castrada, sí, ¿no? Porque todo está documentado. Pero yo sí creo que hay ciertos lugares que no necesitan tener presencia humana, ¿no? Que lo que tienen que estar ahí es la vida silvestre, la flora y la fauna, y se acabó. Y realmente preocuparse, ¿no? Por una visión integral del medio ambiente debería ser tener espacios donde ahí nadie tenga que ir, ¿no? Los jaguares, los lobos mexicanos, ¿no? Toda esta flora y la fauna quizá endémica que podríamos llegar a tener, son los únicos que tienen que estar ahí, no los seres humanos. No, yo te entiendo bastante bien, y yo creo que pudiera determinarse un área específica, ¿no? En donde se pudiera preservar la fauna silvestre. Fíjate que hay una parte, por ejemplo, bosques de una parte de Europa, hay bosques en donde sí efectivamente, pues ahí tú no puedes acceder.
se desarrollan, vamos a decir, los venados, pero hay gente que los cuida. Es decir, hay hospitales para venados, ¿no? O sea, sorprendente, ¿eh? O sea, tú vas y pues hay un médico que está atento, ¿no? De protegerlos. Tienen incluso su alimentación, no entra la gente ahí, ¿no? O sea, y por ejemplo, aquí en Guerrero, porque ¿cómo está la cuestión? ¿Qué es los grandes felinos que tenemos aquí? ¿Son jaguares o qué es eso? Pues el jaguar, el venado, ¿no? Pero ¿en qué parte de Guerrero pues está? La parte de la sierra, sobre todo. Sí. El bosque de la sierra, sí, la parte de Atoyac, la parte alta, ¿no? Y ellos están como en una zona... Ellos están en lugares donde la persona casi no puede acceder, ¿no? Entonces es sorprendente cómo tú observas algunos jaguares, algunos felinos, ¿no? En donde pues se logran preservar ellos mismos. Porque ¿no? en Chilpancingo yo escuchaba seguido que mucha gente se iba a casar, ¿no? Se iban a casar. Sí, en Chilpancingo inclusive yo llegué a tener un amigo que me quería convencer porque él salía a cazar a la sierra ahí cercana a Chilpancingo. Sí. Y entonces dice, no, vente, vamos, que no sé qué. Yo le digo, mira, a mí eso no me gusta mucho, ¿no? Porque eso de andar matando a niños. Sí, no, pero me decía él, es que yo no voy a matar animales con un rifle. Ah, no, ¿y cómo le hace? Con una ballesta. Entonces, con la ballesta, bueno, según el planteamiento que él decía, le da más oportunidad a los animales porque te tienes que acercar mucho más, a diferencia de que tienes un rifle de precisión de alta potencia que a 300 metros con una mira telescópica lo liquidas y ni se entera. Pero esto en el centro de Guerrero, ya ahora ya han devastado toda la zona de San Vicente, toda esa zona está muy, la han deforestado, en fin, es muy triste todo esto. Pero sí hay gente, yo recuerdo muy bien en Chilpancingo que había gente que salía a cazar y traían venado y luego lo carneaban, digamos, y vendían la carne y pues en alguna ocasión yo compré carne de esa. Por ignorante, voy a confesar aquí, porque eso era, vaya, es que ni siquiera era ilegal. Es decir, vaya, era una especie de costumbre que todo el mundo aceptaba, ¿no? Pero bueno, eso ya no es posible. En las ciudades desarrolladas, en las ciudades de Europa hay cacería, pero está normada. Es cuando, por ejemplo, hay una sobrepoblación ya en el caso de los venados, o hay una sobrepoblación en Italia en el caso de los cinghiali, que andan en las calles, pues que ya son roedores, ¿no? Que se comen todo lo que hay. Sí, entonces ahí hay programas. Pero quiero decir una cosa, por ejemplo, allá los programas de los cazadores, la clase media alta, les gusta ese deporte, pues están reglamentados, están normados, ¿no? Saben que solamente a determinadas especies que ya son demasiado adultas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la pesca, que me sorprendió mucho, en los ríos, en los lagos, no se puede ir a pescar tan fácilmente. Los que hacen en los ríos van con sus equipos debidamente bien protegidos, pero además llevan una certificación. Es decir, no se puede, en Europa no se puede ir a pescar libremente como nosotros vamos aquí al malecón y tiramos el anzuelo. Sí. No se puede, o sea, todo está normado. Precisamente contra eso era que me comentaban conocidos míos, como acabo de decir, de que pues no, que estaba aburrido y que no se podían hacer muchas cosas, que aquí sí. Sí, claro. Ahora hay algunos que, por ejemplo, hay lagos artificiales donde se cultiva, ¿no? La trucha, y es una pesca deportiva, la barras, agarras la trucha, le quitas el suelo y la vuelves a depositar, ¿no? Y pues, un amigo de nosotros que yo trabajaba en las actividades, digamos, de la recolección de las manzanas, él llevaba mucha manzana al bosque, y digo, ¿por qué llevas tanta manzana? Y sabes que para darle a los venados, ya cuando los venados estaban desarrollados, entonces ya los cazaba. Le digo, no, mejor no les lleve las manzanas, no, así déjalos mejor, ¿no? Y así. De hecho, el maestro Juan Bernard comentó también alguna vez que bueno, en la pesca con tanque, ¿no? Que estaba prohibido sumergirte y llevar el tanque, pues masacrabas, ¿no? Sí. No podías, era más como apnea, ¿no? Era libre. Sí, cuando llevabas arpón, creo, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, entonces, en su opinión, señor Domitilo, ¿qué es lo que le hace falta, no sé si a la ciudadanía o al gobierno municipal o estatal o de quién dependerá, para comenzar a prever y tener conciencia sobre todas estas cuestiones ecológicas? Pues
Principalmente la autoridad municipal es la que debe de emprender una gran campaña. Hay intenciones, hay programas, ¿no? Como ahorita la Dirección de Ecología Municipal, acompañamos a Miguel Valleza a una reforestación al Parque El Veladero, ¿no? Esperamos que se desarrollen todos los árboles que colocamos ahí. Hemos acompañado también ahí en el Parque Papagayo a algunos regidores a la reforestación, pero debe de ir de la mano del gobierno municipal, el gobierno estatal también, que tiene que participar, y el gobierno federal, o sea, es decir, los tres. Pero vuelvo a repetir, para que Acapulco podamos lograr un microclima, ¿verdad? Tenemos que participar todos en lograr la reforestación permanente y constante con respeto a la arborización urbana, ¿sí? De lo contrario, vamos a estar, pues, digamos, con climas muy calurosos, ¿no? Y sobre todo, pues, que a mí lo que me llama la atención, pues lamentablemente que ahora solamente tenemos un turismo capitalino, ¿no? Ya no tenemos el turismo europeo, y como lo dices, Marcelo, pues por ejemplo se ha perdido la gran oportunidad de tener el turismo europeo acá por pie de la cuesta, donde están los manglares, ¿no? Donde están los lugares paradisíacos, pues todo eso se tiene que preservar. Así es. Bueno, Sí. pero ni siquiera podemos preservar los manglares aquí en Puerto Marqués. Puerto Marqués. En la Laguna Negra, que eso está horrible. Sí, yo me sorprendí muchísimo visitar algunos lagos. Hay un lugar, el lago de Garda, en Brescia, en Italia, y en Alemania y en Suiza, como alrededor de los lagos hay un gran respeto ambiental. Es decir, todos los escurrimientos pluviales van con un agua natural. Y ahí es donde quería llegar. Entonces, Y tan exagerado es así que, por ejemplo, en una ocasión me tocó observar cómo fueron la policía para detectar un pez, porque había muerto el pez. Hicieron la inspección por todo el canal para ver hasta dónde fue, de dónde arrojaron el detergente. Sí, porque lo llevaron al laboratorio y era el detergente que había matado el pez. Así que multa el de la casa. Hicieron la autopsia. Hicieron el análisis, y aquí lamentablemente nuestros cauces y canales que tenemos, como el de Aguas Blancas, del Camarón, el Costa Azul, etcétera, que confluyen, pues los canales, digamos, marginales están colapsados, hay vertimiento de aguas residuales a aguas negras que contaminan a la bahía, y eso hace que deteriora el medio ambiente. Así es. Lamentablemente, ¿no? entonces eso es a lo que iba. Sí. Los canales residuales Sí. fluviales aquí de Acapulco, ¿sí realmente hacen descarga en la bahía? Sí existen, están colapsados, Como yo por ejemplo los he inspeccionado. el más famoso, ¿no se acuerda? No, parece hasta broma. Que una vez un director de ecología dijo que todo eso era agua limpia y que la bebió. No, qué mal. Salió en la tele y dijo, para demostrarle a todos que es agua limpia, ¿no? Y que está bien, la va a tomar, ¿no? Pero bueno, no sé por qué ese tipo de absurdos, ¿no? Pasan aquí en Acapulco. Sí, René Juárez se metió al mar, y aun cuando había análisis de que el agua no era O en los tan Juegos propia. Olímpicos, ¿no? De París, que Sí. también la presidenta municipal no dijo allá que iban a nadar en el agua, que está para demostrar que estaba limpia. Pero bueno, lo que voy es, el más famoso es el que está en la Diana. Eso realmente es agua contaminada. Hay agua, son descargas que existen de aguas contaminadas. El de la Diana, también está lamentablemente el del río del Camarón, Sí, donde sale hay aquí. lavado de automóviles con jabón, ¿no? Con detergentes, y eso pues natural, tarde que temprano pues llegan allá a la bahía, Esa ¿no? es contaminación. Es Sí. contaminación. Es cierto, ¿no? nunca había puesto a pensar eso, No. pero es cierto. No, yo Eso- estaba muy eso es- sorprendido. eso Mira, es ilegal. Alfonso, yo estaba muy sorprendido como en algunos canales, no, hombre, tienen en los lados laterales jardineras, o sea, tienen sus decoraciones, o sea, hermosos, digo, wow, o sea, de verdad, digo, ojalá eso lo pudiéramos hacer aquí en Acapulco. Sí, por ejemplo, ahora que estás para allá iba, Sí. pues estamos hablando del mar. Porque yo recuerdo que cuando tuvimos Sí. en 2008 con Olivia Mitras, Sí, que nos fuimos, no sé si recuerdas que hicimos un recorrido sí.
y que fuimos a dar más allá de la quebrada y ahí vimos una descarga, no sé si todavía sigue Playa igual, olvidada. Dicen que ya la mejoraron. Ya la mejoraron, que ya la que era trataron. una descarga casi Terrible. terrible, Terrible. contaminaba toda la playa, langosta, todo eso era una cosa Sí, terrible. Sí, terrible. No sé si esto sigue así, yo no he ido en Pues he visto algunos reportajes donde ya se ha mejorado, se ha tratado esto, y el agua de las aguas residuales, hay grados de tratamiento del primer nivel que pueden ser reutilizados, ¿no? Sí. Para riegos de los jardines, etcétera, ¿no? Así es. Pero se deben de remodelar todas las plantas de tratamiento. Algunas se han instalado, como en la Jardín, en otros lugares, pero ya están en desuso, entonces tiene que ya reactualizarse. están viejas, ¿no? Y es una, Están viejas. es una duda también. Sí. ¿Usted sabe a dónde van pues, las aguas residuales de Acapulco? Pues estas se vierten, Por ejemplo, como O sea, la planta de agua de tratamiento de Aguas Blancas, que está en la zona de tolerancia, donde era, digamos, la huerta paradisiaco, ¿no? Pues estas aguas ya se vierten al mar, pero ya tratadas. pero realmente sí llegan. Sí, estas atraviesan el túnel de Mocimba. Hay un túnel, es que va a dar a la parte, digamos, a los acantilados. Sí, de bien hecho, tratado. por donde está el muro, la casa, el edificio de piedra. Sí, Sí, por donde hay camps, de Sí. hecho yo me doy cuenta, hay como una playita, pero ahí había una descarga de agua. la playa olvidada. Es esa. La playa olvidada. Pero entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Bastante sencillo, si le baja uno al baño, si llega a algún lugar que no es el mar, No, bueno, o sea, todos van a la planta de tratamiento. pero todas. sí llegan las Sí de llegan, Acapulco. sí llegan, sí Ok. llegan. Sí, realmente existe como Claro. un sistema de drenaje. Sí, no, sí existe, y ahí, digamos, por ejemplo, todo lo que es la parte del anfiteatro, hay un ducto, ¿verdad? Que atraviesa toda la 16 de septiembre hasta llegar a la planta de tratamiento de Aguas Blancas. Sí, y de ahí se va a la parte de los acantilados, pero ya tratada. Sí, indudablemente. Y, O sea, y, bueno, sí funciona, es efectivo esa planta. sí, ahorita están, o sea, hay buen tratamiento, sí, indudablemente, pero hace falta mucho por hacer. Los escurrimientos Ujú. pluviales son Sí. quizás las personas que no tienen drenaje. No, hay, le llaman canales receptivos, ¿no? En los lados laterales, sí tienen el drenaje, pero estos están colapsados, están, Tienen fuga. sí, están bloqueados con lodo, etcétera. O sea, se requiere de hacer nuevos canales, ¿no? Para que fluyan, ¿no? Y eso más Sí. la gente, como usted menciona, ¿no? Que tiene lo del lavado de autos o que se va a lavar ahí. De hecho, nunca había caído en cuenta de eso, que el hecho de que un río esté seco no significa que está muerto, ¿no? No, sigue. No, desde luego que no, sigue porque la descarga ahí. y al momento de que son las principales, digamos, lluvias, ¿no? La gente que vierte los sólidos, la basura a las barrancas, pues ves va. cómo se Se satura ¿no? Y La- quizá la por bahía. eso es que aquí en el río del Camarón pues se permitió no tener este lavado de autos porque dijo, no, pues está seco, ¿no? ¿Quién lo va a utilizar? Nadie. Eso no debería de ser. Y hay otra cosa muy importante también que quiero señalar en este importante programa que ustedes es muy visto por mucha gente. Acapulco y todo el estado de Guerrero, como en el país, ya debemos de entrar a otra etapa de un saneamiento. No es posible que tengamos rellenos sanitarios donde estamos virtiendo toda la basura en rellenándola en la corteza terrestre. Esto ya no es posible. Ahora hay en las ciudades desarrolladas, ¿verdad? El tratamiento de la basura, el reciclaje, ¿no? En donde se genera combustible con la basura, ¿no? Sí, claro. Y se recicla el cartón, se recicla la basura, el vidrio, se recicla el aluminio y lo orgánico. En las ciudades desarrolladas, en un día se recoge la basura orgánica, en otro día el cartón, en el otro día se recoge el vidrio. Y te ¿no? cobran por el peso. Y te cobran por el peso. Sí. Y en algunos otros lugares, incluso en pueblos muy pequeños, ¿no? Hay contenedores que se llaman campanas, donde la gente acumula su aceite comestible y va y lo deposita en ese lugar.
¿sí? Si quieres, por ejemplo, no tienes necesariamente que aventar tu sala o tu estufa a un canal, sino que tú hablas al municipio y el municipio te dice, tal día voy a pasar por su estufa, su refrigerador, su colchón, ¿verdad? Y van por ellos. Pero vuelvo a repetir, es muy importante ya, ahora van a venir las campañas políticas, ¿no? Y ojalá que pues esto se retome, que ya no debe de haber rellenos sanitarios como el que tenemos en Acapulco. Debe de haber plantas procesadoras, recicladoras, ¿no? De la basura, y empezar a iniciar la cultura con los niños, con la gente, con todo el mundo, la separación de la basura. Y por ejemplo, para los que no lo saben, ¿a dónde están los rellenos sanitarios en Acapulco? Aquí en la parte alta de Paso Tesca. Oh, sí. En la Paso Tesca, si tú observas ahí, se va todo, se va cartón, vidrio orgánico, todo lo echan en un solo lado, los del carretón, y lo entierran ¿no? Lo entierran. Si traes un europeo o un agente de un país, se desmaya. O sea, bueno, tan es así que, por ejemplo, allá en las ciudades ya desarrolladas, no se usa la lámina de asbesto. Porque es cancerígeno. Está prohibido. Aquí todavía hay tinacos de asbesto. Tenían tinacos de asbesto. Ahora, llegamos a un punto que yo quería comentar. Sí. Los residuos sólidos. Sí. ¿Y por qué lo quiero comentar? Porque aquí, precisamente aquí atrás, tenemos una muestra de lo dramático que es esto. Porque lo que tenemos aquí atrás son residuos sólidos, plástico, sobre todo plástico, que llega flotando a Isla Clipperton, a 1.300 kilómetros de aquí, de Acapulco, derechito al suroeste. Cuando yo estuve allá, traje estos residuos y aquí hicimos un montaje que está aquí, que invitamos a todos nuestros amigos, visitantes, a que lo vean. Porque inclusive ahí hay un resto, ese lo trajimos a propósito, porque es una tapa de quién sabe qué cosa, que dice hecho en México. Y entonces ahí yo comento con los visitantes de que la basura que llega a Clipperton, la basura que llega de México en gran cantidad por dos razones. La primera es que somos los que estamos más cerca. Sí. Y la segunda es que las corrientes que pasan por aquí van a dar allá. Van a dar allá. Entonces ahí no tenemos para dónde hacerlo. ¿Pero qué demuestra esto? Una pésima gestión de residuos sólidos, por lo menos en Acapulco. Sí. Que estamos hablando de Acapulco, pero no creo que ya la basura que llega a Clipperton no solo es de Acapulco, llega de todos lados. Sí, me imagino, sí. Pero es una pésima, me acaban de decir visitantes ahora en esta última periodo de Semana Santa, me han comentado, dice, oiga, está la Roqueta está llena de basura. Me dice, ¿cómo es posible? Los mismos visitantes se dan cuenta y son los que nos vienen y nos dicen, uno se siente, hasta yo me sentía hasta medio mal, comprometido, a decir, ¿qué les estamos ofreciendo? Efectivamente, sí. Ahorita hay una buena intención del gobierno del gobierno federal. Estamos observando que hay una gran limpieza, ¿no? En la bahía, en la playa, en la arena, están constantemente, incluso los mismos trabajadores informales de la playa participan, y eso es muy bueno, ¿no? Yo no dudo que las corrientes marinas, pues haya un desplazamiento enorme, no solamente a esta isla, llegará a otros lugares mucho más lejanos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Promover la cultura de la separación, de la basura, ¿no? Todo eso para que no suceda que se esté contaminando, ¿no? Yo siempre menciono un caso de una niña. Sí. Que es la hija de una pareja, amigos de aquí del museo, y ¿sabes qué hace cuando va a la playa ella solita y ve que alguien deja tirada la basura? Va, recoge la basura y le dice, señor, te le cayó esto. Porque no siempre hay gente que si vas tú o voy yo, se enoja. Ah, claro que se enoja. Usted que se mete, ¿qué importa? Que sabe qué, no es su problema. Claro que es mi problema, el problema de todos. Así es. Lamentablemente los mexicanos, o digamos los latinos, no obedecemos más que con multas, ¿no? Y no con conciencia. La niña seguramente en su escuela aprendió la conciencia ambiental, como lo aprendemos muchos de nosotros. No nos atrevemos a tirar un residuo en la calle porque tenemos una conciencia ambiental. No esperamos que haya una multa. Yo recuerdo que en mi primaria, nuestro maestro nos hizo dibujar el pato Donald y dice, a ver, ¿quién de ustedes es el cochinón que tira la basura en la calle? Pues nadie.
A partir de ahí se genera una conciencia de que no la puedes tirar en la calle. Y si tú le dices a una persona que va en un urbano y avienta una botella de plástico, le digo, oiga, se le cayó su basura, pues se molesta. Sí. Ahora, se molesta. Insisto, eso indica una pésima gestión de recursos sólidos. No, pero también es la cuestión de la educación. Porque, por ejemplo, una vez una persona me dijo, yo le dije que no tirara la basura en la calle, y dice, toda la vida lo he hecho. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y le dije, entonces, si toda la vida lo ha hecho, ¿lo va a seguir haciendo? Y dice, pues sí. Digo, pues, Dios mío, ¿no? Es una aporía eso, ya no se puede resolver. No. Uno no puede resolver la mala educación, los 40 años de mala educación que tiene una persona. Pero hay otro factor, Alfonso, y Domitilo. Es decir, está comprobado que nosotros, los humanos, por así decirlo, y los mexicanos en general, si vemos un lugar limpio, no tiramos basura. Ah, claro. Pero si el lugar no está limpio, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Así es. Y ese es un problema muy serio en Acapulco. No hay más que ir al Zócalo de Acapulco hoy en día para ver cómo está esa situación. Y nos vamos a dar cuenta que ahí ya no es un problema solamente de falta de educación ambiental. No, es un problema de falta de gestión de, en este caso, el municipio, de mantener limpio y con eso promover, es decir, oye, no tires la basura. Si el municipio no la recoge, pues a mí qué me importa. No puedo seguirla tirando como nadie dice nada. Sí, yo estoy sorprendido porque en algunas ciudades, hay una ciudad que conocí que se llama Posquiavo. Digo, yo creo que aquí pasa la aspiradora, porque no veo absolutamente nada, completamente limpio, ¿no? Los centros históricos muy limpios, muy ordenados. Y pues sí, efectivamente, hay unas máquinas donde va la aspiradora. Sí, hay algunas plazas, e inclusive en pueblos muy pequeños, que hay cámaras. Es decir, si alguien fuma y la colilla la tira ahí, ve la cámara, ven a la persona que está registrada y le dan la multa. Y te multa. Sí, por eso no puede tirar la colilla en una plaza pública, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí en Acapulco? En Acapulco tenemos, por ejemplo, que promover la separación de la basura, pero solamente hay un solo contenedor donde se echa todo junto. Debería de haber orgánico, cartón, plástico, fierro, baterías, ¿no? Se debe de promover desde el corazón de la ciudad y no existe eso. Y en las playas tampoco hay contenedores. Eso es una cosa muy importante, que ya se ha dejado de colocar papeleras, ¿no? Las papeleras son muy importantes porque una bolsa muy pequeñita la puedes meter a una papelera. Y dice la autoridad, no las coloco la papelera porque agarran bolsas enormes y las meten en la papelera, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo desde mi punto de vista. Es decir, esa cultura por parte de las autoridades de echarle la culpa a la gente, es para tapar su inacción gran medida. Porque, vuelvo a repetir, si tú tienes una estructura destinada a recoger la basura, que no se tire la basura por toda la gente no lo hace. Como cuando fue Otis, que dijeron, no, se mencionó, dice, no, pues es que la gente está sacando su basura acumulada de años, por eso es que no nos damos abasto. No fue la basura que se juntó por el huracán y la destrucción, no, es que me están sacando la gente la culpable que tenían en su casa de años y que nunca habían sacado para que yo me la lleve. O sea, con ese tipo de razonamiento no vamos a llegar. No, que el gobierno tiene, el gobierno municipal y los tres niveles de gobierno tienen que ser siempre propagandas agresivas constantes de concientización, ¿no? Para que adquiramos una nueva cultura, o sea, una cultura ambiental, para poder tener de ciudades sustentables desarrolladas. Por ejemplo, también le quería preguntar una cosa. Usted cuando tiene todas estas iniciativas, ¿no? Que protege, ¿recibe apoyo de la población civil, de la gente que va aquí? No, todo lo hago. Pero lo que me refiero no de apoyo económico, sino que la gente va a la participa, sí. Lo hice cuando estaba en la defensa de la Ceiba Morosa y con la defensa del Zócalo, incluso desaparecieron 20 metros de banqueta enfrente de la Estrella de Oro y también ahí hice una protesta, la recuperamos esa banqueta para que la gente pase y no los atropellen los vehículos. Todas las participaciones que yo no los hago con un liderazgo ni con un asunto, o sea, es un asunto como muy voluntario, o sea, hoy va un tipo de gentes, otro día va otro gentes y van otras, ¿no?
yo no sirvo para ser líder que los tenga que controlar y yo tengo tanta gente, soy esto, no, o sea, todo lo que es espontáneo, ¿no? La gente hoy va a un evento, otro, etcétera, ¿no? Y pues yo me doy la tarea de mis ingresos de asesor, consultor, pues le meto para hacer mis carteles, para promover y todo, ¿no? Y hasta donde es posible, ¿no? Realizarlos, ¿no? Pero es una cosa, pues lo traigo porque ya lo viste en el currículo. Yo soy egresado de la Universidad Pueblo, ¿no? Allá con digamos, de la filosofía de Rosalío Güences. Entonces, pues yo me la creí en la Universidad de Guerrero. Dice, no, pues hay que ser agente transformador de cambio. Y pues me la creí. Pero pues no sé, hasta este rato, real, ¿no? La universidad que no genera conciencia crítica sobre su sociedad y que sus universitarios y la gente que sale de la universidad no quiere transformar en el mundo en el que está, no sirve para nada. No en vano, ¿no? Acapulquito y Guerrero está tan mal. Y habría que pensar si las universidades que tenemos transforman realmente la realidad. No, pero además una cosa muy importante que yo te he escuchado decir en los videos es de que Acapulco tiene el nivel de secundaria. Pues sí, lamentablemente, y aunque vemos que hay muchos doctorados, pero esos doctorados académicos no se reflejan en el mejoramiento ni de la ciudad de Acapulco, ni de las demás ciudades, ni del estado de Guerrero. Yo no sé dónde están esos doctorados. Son doctores de aquí, pues, porque si uno va a la Ciudad de México, los reprueban, yo creo, sí. Ahora, lo que sí es cierto, coincido contigo, Sí. es que en estos últimos años el gobierno federal ha emprendido acciones. Por ejemplo, han emprendido un trabajo que a mí se me hace una cosa casi imposible de realizar, pero bueno, lo están haciendo. El saneamiento del río Atoyac. Sí. Desde Puebla, Sí. todo el río. Sí. ¿No? Y ahí tienen que batallar con descargas de aguas negras. Y la otra parte, las descargas industriales. Exacto. Las fábricas que alientan materiales ahí pesados, bueno, todo esto. Entonces ha habido, o hay en este momento, desde mi punto de vista, señales para documentar cierto optimismo en este asunto. Porque el problema es muy amplio, muy complejo, no se puede resolver, esto no se va a resolver de un día para otro, menos en un sexenio, ¿no? Pero por lo menos empezar, que eso es lo fundamental. Ahora bien, pues el problema es tan complejo y tan grave que si no se atiende, al rato va a ser imposible. no, atenta contra la propia existencia de la humanidad. Así es. Es tan sencillo como eso. O sea, realmente no es una cuestión menor preocuparse por el medio ambiente, porque lo único seguro es que si no se atiende, la humanidad se va a extinguir. ¿Sí? La vida en la Tierra no, porque bien se ha demostrado que la vida en la Tierra siempre vuelve, ¿no?, a regresar. Pero si la humanidad no se preocupa por su medio ambiente, van a llegar otras especies, ¿no? Siempre, ahorita está ¿cuál? La sexta gran extinción masiva, ¿no? Antes fueron 5. Sí. Después de que sea la humanidad, que chance es la séptima, ya va a volver, ¿no?, la otra. Y en ese aspecto, volviendo a esto, o sea, esto también tiene como causa una enorme corrupción y una enorme ignorancia. Por ejemplo, yo me acuerdo que me sorprendió mucho hace muchísimos años atrás, cuando de repente me entero de que en Acapulco no se infraccionaba al turista. O sea, tú venías con tu carro y te subías a la banqueta, ¿sí?, y nadie decía nada, porque eso era una forma, fíjate, lo que decían, de promover el turismo. Y por eso se dieron exceso. Entonces, como aquí nadie te dice nada, pues entonces yo hago lo que quiero. Y llegamos en ese caso a esta aberración que parece ser que ahora sí por fin ya no va a ser de la Camoto. Sí, qué bueno, O sea, que no se va a realizar. Depredadora. Completamente depredadora. Las ciudades armónicas, hay menos desplazamiento de motocicletas. En algunos lugares que se hacen eventos se han cancelado, ¿no? Porque siempre traen desorden, anarquía, etcétera. Hasta muertos. Hasta muertos. En el pasado, no sé, recuerdo, 8 muertos. Sí, lo sé. Quiero comentarte que estuvimos en la ciudad de Sicilia y pues yo estaba un poco preocupado por la inseguridad porque ya era pasado medianoche para llegar al hotel. Y entonces digo, oye, pues no hay inseguridad acá, la andrangheta o es la mafia siciliana. Dice, no, está tranquilo, dice, tú eres turista, no te hacen nada, aquí no pasa nada, ¿no? Estuvimos en Verona pusimos
el vehículo en un lugar cercano, en un panteón, digo, no, pues aquí no hay ningún problema, pero cuando llegamos ya estaba la multa. Sí, entonces no puedes violar la norma, la ley, e inclusive en los centros históricos está prohibido entrar a un vehículo, a un centro histórico, solamente la gente que vive en ese lugar, Sí. ¿no? Entonces se tiene que normar para que no haya la anarquía y que haya una cultura en todos los sentidos. Yo me sorprendí, por ejemplo, quiero compartir algo que en estas ciudades de mucho respeto, yo me paraba a un cruce peatonal y los vehículos se detienen para que el peatón camine, ¿no? Bueno, pero fíjate que eso existe en México. A mí me sorprendió y en mucho. Tijuana también. Sí, a mí me sorprendió Las mucho playas. en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. Sí. Resulta que voy ahí, bueno, voy a contar una pequeña anécdota personal. Voy con el papá de un amigo, un gran guitarrista. Tú lo conociste en la Universidad Autónoma de Guerrero, de Cleofas Villegas. Cleofas Villegas, gran guitarrista. Sensacional. Sí. Bueno, total que llego yo a tonos. la casa de sus papás. Y entonces yo llegué con mi carrito, de aquí, bueno, no de aquí, sino de Chilpancingo, y llego. Y me dice don Cleofa, porque ya falleció. Sí. Me dice, oiga, Marcelo, deme un ray al Zócalo, porque quiero ir a comprar mi boletito de lotería. Él cada año compraba su boletito para el sorteo de Navidad. Y entonces, bueno, llegamos, estacionamos, ¿no? Y empezamos a caminar. Me dice, no, estacionate aquí, porque no, allá más adelante no. Entonces vamos caminando. Y bueno, a mí me sorprendió porque vamos caminando y de repente llegamos al cruce de una calle. Y seguía, y él, como veníamos, se atravesó. Cuando yo, acostumbrado a otro tipo de prácticas urbanas, lo primero que hago, bueno, me detengo y veo a Barán, si no viene vehículo. Él no miró. Y cuando yo le digo, oiga, don Cleofa, bueno, usted que se avienta así, dice, no, es que aquí la gente para, te respeta. Oh, qué bien. Me sorprendió muchísimo. Bueno. Y me dio muchísimo gusto. Y sí es cierto, después yo, bueno, con cierta precaución, ¿no? Sí. Acostumbrado a los cafres que tenemos entre nosotros. Pero yo también me atravesaba y la gente, los automovilistas se detenían. Sí, aunque hay que decirlo que en Europa se detienen los automóviles ante un transeúnte, ante un peatón, porque lo marca el reglamento, el reglamento de tránsito. Así es. Es decir, cuando uno adquiere una licencia de conducir, tiene que chutarse 500 hojas de teoría y 500 de práctica para poder aprobar un examen. Así es. Aquí eso no existe. No existe. Entonces, Pero sí lo marca el reglamento también. lo marca, pero, Sí, pero la gente no lo lee. De hecho, el simple hecho de dar las vueltas, como los mismos tránsitos, ¿no? Te dicen, no, pégate hasta acá, y casi a mitad de la calle donde ya no hay banqueta, porque tú vas a dar la vuelta nada más invadiendo la marimba, ¿no? La cebra peatonal. Sí. Sí, ese tipo de cosas. Luego las veo y digo, no, pues eso no se debería hacer, y él me está diciendo que lo haga. Y digo, pues ya. Sí, no, realmente, pues muchas veces la autoridad a veces son las que no respetan las mismas normas porque los tránsitos no traen placas, ¿no? Y le exigen que uno lo traiga, entonces ellos tienen que predicar con el ejemplo. Las autoridades, tanto el gobierno municipal, estatal y federal, tienen que ser respetuosos de las normas, de las leyes, de los reglamentos. Si no lo hacen, pues el ciudadano no lo va a hacer. Pues el no. kiosco en la ley 211 de desarrollo urbano marcaba que se tenía que preservar y no se hizo y lo tiraron. Es decir, así no se puede. Sí, lo mencionamos en un programa y lo tiraron, sí. Sí. Sí, o sea, realmente. Yo recuerdo en Puebla, Sí. cuando yo estuve trabajando allá en la Universidad Autónoma de Puebla, me contaron que hubo un proyecto de un gobernador, Sí. no ahorita no voy a decir quién, pero de hacer estacionamientos abajo del Zócalo de la ciudad de Puebla, ¿no? Pero para eso tenían que tirar todos los árboles del Zócalo de Puebla. No. Y la gente Se opuso. se opuso y lo pararon. Como también, eso no me tocó vivirlo, pero yo sé que aquí la gente defendió, por ejemplo, el Parque Papagayo. Cuando el gobernador Ruiz Massieu quería hacer, creo que un supermercado, no sé qué cosa quería poner ahí, y la gente paró esto. Los ciudadanos participaron mucho a defender sus puntos verdes. Y en todos lados, o sea, en muchos lugares ha habido, digamos, las defensas ambientales, ¿no? Sí. Incluso los parques pequeños o algunos árboles emblemáticos, los mismos vecinos los protegen, ¿no? Para preservarlos. Entonces, pues aquí
Lamentablemente la Cipona no respetó lo que es el jardín y pues ahí vemos cómo se tapó la ventana ecológica, ¿no? Yo hoy di una conferencia para que explicara, ¿verdad? Porque era muy importante preservar esa ventana ecológica, pero pues bueno, finalmente no se hizo. Hay intenciones de hacer cosas buenas, nuevas. Ahorita estamos observando que hasta este momento no está ya saturado de comercio informal. Ahí en la banqueta de Bulbor, el andador el andador peatonal, donde pusieron unos muebles metálicos del Oviedo, está limpio, está muy bien, ¿no? Hace falta. Yo creo que, por ejemplo, porque ahora lo que tenemos que hacer es el centro histórico de Acapulco pues ya está planeado, ¿no? Ya está autorizado por el Cabildo, pero hay que crearlo, el centro histórico. ¿Pero cómo lo vamos a crear? Pues con la misma arquitectura, con los mismos materiales propios de la región. Estas banquetas que pusieron aquí en el Oviedo del Fonatur, pues deberían de haber puesto las piedras propias de la región y no losetas industriales que después no reflejan en nada. Si nosotros vamos al centro histórico de la Ciudad de México, vas por la calle 5 de Mayo, vas a observar, wow, qué bonito, las piedras naturales de mar, ¿no? En Puebla igual. Sí, entonces Acapulco lo tenemos que reinventar, hay que reinventarlo, ¿no? Y pues yo digo que hay muchas cosas por hacer. Sí, y pues para ir cerrando, señor Dominguero, me gustaría que hablara un poco sobre el proyecto, ¿no?, que tiene sobre la Ceiba del Amor. Sí. ¿Qué es, no? Para la gente que no lo conoce. Sí, miren, pues para la gente que no conoce, la ceiba que está donde se bifurca el puente Bicentenario, es la hija de la ceiba morosa. La ceiba morosa, pues esa nació en medio de un camellón. Esas ceibas, la semilla vuela en medio del algodón, cae ahí, se desarrollan por sí solas. Entonces lo que nosotros pretendemos es que ese árbol sea un símbolo que proyecte el respeto a los árboles de la ciudad, pero además que tenga una proyección no solamente local, sino estatal o internacional. Tiene muchas connotaciones. Queremos colocar algunos murales en las columnas. Queremos poner una fuente en la parte de atrás en forma de corazón. Estamos trabajando con un alemán, con un escultor alemán, Tobías, que nos está haciendo unos modelajes muy bonitos y nos dice, oye, ¿por qué en Acapulco no hay una escultura donde se habla de Acatl y Quiahuitl? Lo dice un extranjero, Digo, pues vamos diseñándola ahí en el corazón de la ceiba. Entonces va a tener los perfiles de Acatl, el beso de Acatl y Quiahuitl, ¿no?, en esa escultura, para que se proyecte el origen y el nacimiento de esta ciudad, ¿no?, con esa leyenda que ya mucha gente conoce. Entonces es una tarea no fácil porque pues digamos los políticos no lo entienden muy bien. Muchos de ellos participan solamente donde hay un capital electoral, ¿no? Y pero esto es para muchos. Entonces es lo que estamos gestionando y promoviendo, y pues vamos a estar un buen rato después de todo esto, estar aquí este año, no sé si el siguiente, o cumplimos el objetivo y posteriormente tendríamos que regresar porque soy residente en Europa, en Italia, y entonces queremos continuar con los recorridos urbanísticos, sobre todo en la parte que nos hace falta del Reino Unido, para ver qué podemos compartir. No es fácil con los políticos porque uno les da las ideas o las propuestas, lo sugiere y no lo captan, o sea, y no lo escuchan a uno, en fin, ¿no? Pero siquiera que uno no quede de decir, ¿no?, quise hacer algo. Lo que yo quiero hacer un gran reconocimiento al compañero Alfonso, al joven, y a Marcelo, porque has creado algo único aquí en Acapulco que le da identidad y le da perseverancia, ¿no?, en nuestra memoria histórica, que es el Museo Naval de Acapulco. Y es algo muy fabuloso. Son pocos museos. Ahora estoy viendo que en Filipinas acaban de inaugurar el del Galeón, que es el Espíritu Santo, que es un enorme galeón, ¿verdad?, en donde es de fibra de vidrio, ¿no? Ya no es de madera, porque ahora dicen que la madera pues lo dice ahí la información, que la madera pues solamente ese tipo de maderas para las aguas marinas ya se las acabaron y solamente se localizan en Birmania, ¿no? Se requiere más de 800 árboles, no sé, ¿no? Entonces son otros momentos que estamos viviendo.
pero yo los invito a que asistan aquí, todos los jóvenes, los niños, estudiantes, la gente culta, intelectual. Hay gente que está alrededor del museo, alrededor del Fuerte de San Diego, no lo conocen, y eso me sucedió. En Italia hicimos viral un lugar que le llamé el Gaudí de Grosio, en una ciudad en donde tenía 20 años grabando un señor una montaña, pegando azulejos y mosaicos y todo, lo tiraban de loco. Entonces hice un video, como lo están haciendo ustedes aquí, lo metí a las redes, se hizo viral, y ahora ese pequeño pueblo pues ya no caben los autobuses de turismo. Y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo va tu asunto? No, pues dice, ya no descanso por culpa tuya, porque pues hay mucha gente que ya quiere venir de todas las partes de Italia, y eso es lo que hace las redes sociales, la información, difundir, extender, ¿no?, la cultura, como lo están haciendo ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues también me gustaría invitar que ¿Sí? siempre que usted tenga un evento, ¿Sí? que convocar a la gente, Todo que gusto, lo acompañe. Sí, de hecho, tiene redes sociales, ¿no? Sí, ¿Dónde sí. Sí, estamos ahí hay una página de la Ceiba del Amor que le vamos a dar una difusión. Ahí están muchas veces en mi perfil o algunos otros, y los vamos a promover. Ahorita estamos ya nos ha dicho la alcaldesa Avelina López Rodríguez, yo creo que sí se puede realizar. Ella me dijo, sí, vamos a hacer el barandal perimetral ahí en donde está la Ceiba del Amor. Ya me dijo que sí. El síndico Miguel Jaimes también ya lo aprobó. Solo esperamos que la Dirección de Conservación y Mantenimiento ya se aplique, porque lo que queremos es que en el cruce peatonal de ese barandal, ahí estamos haciendo un diseño con corazones para que la gente pueda colocar su candado de la Ceiba del Amor por Acapulco, el candado pues del amor por quien quiera, ¿no? Por su amigo, por su amiga, por su familia, por su pareja, por quien sea, ¿no? Pero vamos a promover la parte emocional, la parte ambiental, la parte cultural, la parte del respeto urbanístico en esta ciudad de Acapulco, estimado Alfonso. Muy bien. Bueno, Pues nada, ¿quiere agregar algo más, Marcelo? no sé, yo creo que Pues ya, por el muchísimas momento. gracias a todos, gracias pues al equipo también que está haciendo esta grabación, al hijo de un gran amigo mío, de Roberto Camps. Sí, que no está. Pero sí. Hoy no estuvo, pero Hoy no estuvo, y a varios que están participando aquí en esto. Muchas gracias. al contrario, gracias a ti, Domitilo. Bueno, Sí. entonces sí, vamos concluyendo con esta emisión. Repito nuestro agradecimiento aquí al arquitecto Soto, no solo a él así de manera personal, sino también a su trabajo. Ya, gracias. Muy Porque amable. eso es muy importante, porque como decía Alfonso, aquí la cuestión está en que lo que se está en juego ya no es un problema de si se va a acabar la Tierra o el universo, eso no se va a acabar. Lo que nos vamos a acabar vamos a ser nosotros. Sí. Ese es el asunto. Porque lo demás, de todas maneras, aunque haya guerra atómica, las cucarachas van a sobrevivir. No. Acapulco, aún a pesar de la anarquía, el desorden y la desatención, Acapulco siempre va a ser un lugar paradisíaco. La bahía no se va a acabar, ¿verdad? Y pues hay que seguirlo renovando. Esto que hace falta. Entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Repetimos, ayúdenos con sus likes, con sus comentarios, compartiendo este video con sus amigos, con la familia, con todos los que ustedes consideren adecuados. Y una vez más, muchísimas gracias. Nos despedimos de nuestro equipo, de Edgar, de Manuel, de nuestras becarias y de todos ustedes, y los esperamos aquí en la próxima edición. Muchas gracias. Gracias.